En aquella época se iba mucho al cine, primero porque costaba muy poco, porque había calor, porque era un sitio muy acogedor. Entonces, no solo para los niños, para los mayores, las casas eran tan lóbregas, tan frías, que salir al cine y encontrar esa atmósfera y ese calorcito era estupendo. Pero yo es que además tenía en mi barrio, aquí, al lado, pues 4 cines. Los sábados y domingos eran las matinés en el cine. Cine de sesión continua, es decir, que mi madre nos dejaba a mis 2 hermanos y a mí a primera hora de la mañana. Daba igual cuando entrases en el cine, estaba empezada la película, bueno, pues te quedabas, luego volvías a ver el comienzo, pero veías también la que ponían después, en fin, era toda la mañana en el cine. Ese cine lleno de chavales de todo el barrio. Entonces mi infancia, aparte de la radio, que era tan importante, era el cine. Me gustaba mucho el cine musical. Ahí he visto cantidad de comedias musicales de aquellas que nos llegaban de Hollywood, evidentemente. 7 novias para 7 hermanos, películas con Mario Lanza cantando, en fin, mucho cine. Pero sobre todo, el día que yo vi que había una niña que hacía cine, que era Marisol, donde nos vimos reflejadas todas las niñas en aquella época. Entonces yo recuerdo cuando en ese momento veo a esa niña maravillosa, tan graciosa, que lo hacía todo tan bien, tan guapa, rubia, esos ojos claros. Y entonces ahí es cuando ya dices, pues es una niña, yo también soy una niña, a lo mejor yo puedo hacer esto, yo que canto, a lo mejor podría yo igual estar ahí en la pantalla, ¿no? Significa meterte en otro personaje. Yo recuerdo nuestra vida, que si no era los sábados y domingos en el cine, pues era durante toda la semana, según salías del colegio, en la calle El Oso, jugando con todos. Además, en ese momento que los colegios eran chicos por un lado, chicas por otro, en la calle te juntabas con todos los chicos y jugabas a todo. Y yo recuerdo, jugábamos pues a hacer lo que en los tebeos que comprábamos, pues vamos a hacer de el Capitán Trueno. Y entonces los días que jugábamos al Capitán Trueno, pues yo decía, yo me pido Sigrid, y entonces salía con un cortina que mi madre había quitado, un visillo que había quitado de una ventana todo viejo, y entonces salía a la calle con el visillo y una cadena que habrían quitado mis padres, yo que sé, del váter. Y entonces salía con eso a la calle, y la otra salía con no sé qué. Entonces sí ya había como esas ganas, ¿no? de ponerte en la piel de otros. Cuando la primera vez que canté en la radio, claro, fue un suceso en toda mi calle, porque la hija de Pili está cantando en la radio, ¿no? Y entonces eso, más que yo sentía que a los ojos de los demás me había convertido en algo diferente. Eso sí lo sentía. Supongo que eso me hacía sentirme bien, claro, porque me hacía sentirme como aceptada, querida, que es un poco lo que todos buscamos, los que nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Sentirnos queridos. En la calle El Oso, la casa de enfrente, vivía toda una familia de músicos. El padre era pianista, la madre había estudiado solfeo, los 2 hijos eran músicos, bueno. Y cuando canté la primera vez en la radio le dijeron a mi madre, Pili, si quiere le podemos dar clase de música a Maripili. Y entonces yo pasaba por las tardes a estudiar solfeo y piano. Y luego iba a una academia que estaba por aquí, por la calle Moratín, desde la calle El Oso, iba andando. Y según iba andando pasaba por lo que entonces era el Cine Progreso, y recuerdo unos cartelones tamaño 3 metros de Sara Montiel, con aquel vestido ajustado en La Reina del Chantecler. Yo tengo esa imagen, según pasaba,
con mi carpeta, con las partituras de las canciones, aquí a la calle Moratín. Y esa imagen potentísima de Sara Montiel en La reina del Chantecler, que era como todo ajustado, las tetas aquí. Era impresionante. Y tengo esa imagen, te lo juro. Yo hago las primeras pruebas para cine porque un jefe de producción, Manolo Pérez, me escucha su mujer. Él trabajaba para Época Films, había terminado su contrato Rocío Dúrcal con ellos, con los que había hecho 4 películas, y buscaban otra niña. Entonces, la mujer de Manolo Pérez le dice, yo no sé esta niña, pero yo estoy escuchando todos los días en la radio con Juan de Toro a una chavala y, no sé, pues me escucharon, fueron a verme y hablaron con mis padres, pues queremos hacerle una prueba para cine, para ver si vale. Yo siempre lo entendí así, para ver si vale. ¡Ah, qué horror! Esas primeras pruebas, claro, yo canté La flor de la canela, no me acuerdo qué más, pero luego tenía que hablar. Me dieron un guión de Canción de Juventud, que era una película, la primera que había hecho Rocío Dúrcal, para aprenderme un pequeño diálogo. Toda la noche sin dormir, aprendiendo, me lo sabía. Llegué a las pruebas, hice los playbacks, todo estupendo. Bueno, pues sale ahora y veo una jirafa aquí con un micrófono. Y no supe, o sea, abrí la boca, no supe, se me nubló la memoria, yo no sabía ya ni quién era mi padre. Y entonces el director que dirigía aquellas pruebas dijo, no pasa nada, a ver, tranquila. ¿Qué te ha pasado en ese brazo? A mí me habían quitado una escayola porque me había caído jugando en la calle el día anterior. Y lo sabía. ¿Qué te ha pasado en ese brazo? Y entonces empecé a contarle que me había caído, que me habían escayolado, que me habían quitado la escayola ayer. Y no me preguntó nada del texto. Y a los pocos días dijeron, pues le vamos a firmar un contrato en exclusiva. Les dijeron a mis padres, o sea que esa espontaneidad es la que a ellos les debió servir para algo. No sé. Cuando yo empiezo la película, durante ese tiempo previo, los productores me hablan, bueno, ya tenemos el guión, no sabemos aún quién lo va a dirigir, porque las últimas películas las ha dirigido Luis Lucia, que es un director muy bueno, pero que trata muy mal a todo el mundo, grita, incluso ha levantado la mano a algunos actores, a Marisol le ha hecho la vida imposible, a Marieta, a Rocío también, grita mucho, pero no vamos a contratar a este director, vamos a ver. Joder, y un día me dicen, ya tenemos director, Luis Lucia. Y yo dije, pero no entendía nada. ¿Qué necesidad, no? Haberme hinchado la cabeza con que Luis Lucia no, porque era horroroso. Bueno, pues a ese ser horroroso lo tuve de director. Y realmente era horroroso. No solo conmigo, que era una niña, y ahora ya, tiempo pasado, cuando piensas las cosas, dices, joder, qué barbaridad, cómo me trataba. Es que trataba mal a todo el mundo. Todo el mundo iba como con el culo apretado, porque es que con cualquiera podía cebarse, y siempre con la gente más débil, ¿eh? En fin, fue horroroso, fue horroroso. Hubo un momento en la película que después de una secuencia que yo estoy vestida de payaso, canto una canción, me tiro al suelo y cuando me levanto veo que está mi padre allí viéndome, y entonces mi padre me da un bofetón, porque no quiere saber nada del circo. Y entonces el actor dijo, no, pero dale un bofetón. No, yo no, prefiero no. Y dijo Lucia, no pasa nada, plano corto, me pongo la chaqueta, plano corto, mano. Me dio 4 hostias, pero 4 hostias impresionantes, o sea que, pero además de contra, no así, sino ¡zaca! Cuando luego vieron Copión,
porque entonces no había combo. Luego te llevabas las sorpresas cuando veías proyección. Era tan rápida la hostia que me dio que no quedaba bien y hubo que volver a repetir. Y yo cuando dije, hay que volver a repetir, yo decía, pero que no me las dé él, que me las dé otra persona. O sea, bueno, fue acojonante. Yo he coincidido con Marieta bastantes veces, siempre con muchísimo cariño, en otras circunstancias y tal, y no hemos hablado de eso. Y con Pepa también he coincidido en su momento, no mucho, pero hemos coincidido. Siempre nos hemos tenido como en la distancia, pero nos hemos tenido mucho cariño. Y yo creo que en ese cariño estaba esa solidaridad de tres víctimas de maltrato infantil, porque era absolutamente maltrato. Eso ahora sería no impensable, o sea, viendo como ahora cada vez que hay un niño que rueda o para televisión o para cine o tal, o en el teatro mismo, que, en fin, es que no, es impensable, es impensable. Entonces yo creo que había algo como de, en la distancia, pero reconocernos, ¿no? Hubiese estado muy bien, fíjate, ahora que lo dices, ¿no? Las tres, porque habría tantas anécdotas que que hubiésemos reconocido en las otras dos, tantas, porque era lo mismo, era el maltrato repetido. Y si nos hubiésemos juntado con actores adultos en aquella época, hubiesen contado lo mismo, porque era un ser insoportable. De hecho, yo no quise seguir haciendo cine, afortunadamente, porque, primero, la película no funcionó. La gente estaba hasta el moño de los niños, esos horripilosos niños. Y luego, no sabían qué cosa encontrar para mí. Yo tenía 4 películas firmadas, ¿eh? Y durante la película, cosa que para mí fue maravillosa, estaba Miguel Narros, que hizo el vestuario de la película. Esa fue la gran suerte. Entonces, cuando estábamos a punto de terminar, me dijo, ¿tú quieres seguir dedicándote a esto? Y yo, pues sí. Bueno, pero para esto hay que estudiar. Que yo dije, ¿cómo? ¿Esto se estudia? ¿Dónde se estudia? O sea, esto no es que tienes, vamos, viene de arriba y eres actor. Dice, no, no. Esto se estudia y tal, si tú quieres. Entonces empecé a ir al TEM, al Teatro Estudio Madrid, en la calle Barquillo, a estudiar, pues para ser actor. El método, conocí a Leighton ahí, las clases con Narros eran era todo un mundo diferente. Entonces yo ahí dije, yo esto sí lo quiero. Lo otro, el cine tal y como yo lo he conocido, no me interesa para nada. Yo llevaba un año estudiando en el TEM y justo al año siguiente a Narros le nombran director de este teatro, del Español. Entonces, él hace la primera obra que monta, que fue La Numancia, de Cervantes, y hace un reparto maravilloso, con primerísimos actores, desde Carlos Lemos, Pellicena, Berta Riaza, Pilar Muñoz, Juan Luis Galiardo, en fin. Y luego nos lleva de pueblo numantino a todos los estudiantes del TEM, todos los alumnos del TEM. Entonces, convergemos aquí en este escenario actores de diferentes escuelas y se produce la maravilla de la teoría y el tener que hacerlo, la práctica. Entonces, por un lado estaba todo lo que tú, a ver, lo poco que yo había podido asimilar en un año, luego seguí dando clases y tal, pero por otro lado era el aquí y ahora, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, estar al lado de profesionales, actores que habían trabajado desde siempre con la intuición
y eran joyas como actores. Eso te hace tener una visión muy amplia de la profesión, muy, muy amplia. Hay gente que intuitivamente son genios, pero si además tienes herramientas, eres imparable. Yo creo que era un intento, y de hecho funcionó, de aunar una cierta calidad, tanto en las historias, en cómo se contaban, en el guión, como en la dirección, con unas ganas de que eso fuera popular, de que tuviese un gran público, es decir, que no estuviese reñido una cierta calidad con la taquilla, con hacer dinero y ganar dinero como con buenas historias, ¿no? Y bien contadas. Yo creo que eso era la tercera vía, el intento de la tercera vía. Y la primera película que se hace así fue Españolas en París, de Roberto Bodegas, que me elige porque vino a ver una función al teatro y me vio y dijo, pues la quiero para hacer uno de los personajes de Españolas en París. Era un personaje que Roberto había conocido ahí en París. De hecho, me parece que la película está dedicada, al final pone a Isabel García Laguna. No sé si pone criada, a Isabel García Laguna. O sea, que era una mujer que Roberto conoció en París. Qué suerte nacer cuando nací y poder coincidir con esta gente. Si hubiese nacido después, cuando dicen, ay, yo quisiera ser más joven, digo, pues yo no. Estoy encantada porque gracias a que nací cuando nací, he podido coincidir en el tiempo con gente maravillosa. Esa es la suerte, ¿no? Entonces tuve la suerte de trabajar con todos estos maravillosos directores. Tuve la suerte de que contaran conmigo, de que pensaran que yo podía llevar a cabo determinado personaje, ¿no? En un momento en que es verdad, los años finales 70, los 80, ¿no? Que fue como un resurgir, ¿no? del cine, y además de cine con películas muy diversas. Cada uno tenía una visión y una idea muy clara de lo que quería contar, decir cómo contarlo, y lo hicieron, y bueno, pues contaron conmigo, ¿no? Qué suerte. No eran de Destape, pero había una escena con un desnudo, en la que cuando tenías que hacer esa escena siempre venía el ayudante de dirección y te decía, ¿quieres que esté solo el equipo justo? Y yo decía, pues sí, sí es posible, sí. Entonces se hacía con mucho respeto y mucha educación y muy... Sí. De hecho, aquellas películas donde yo tuve que desnudarme, que no fueron solo ahí, luego fueron... en el guión ponía, y en este momento tal, se tiene que desnudar porque o están haciendo el amor, o tal, se levanta de la cama de estar haciendo el amor. Bueno, era lo... No se te ocurría preguntarte nada más, ni si eso entraba dentro del cine de Destape o no. Recuerdo haber leído, la primera vez que yo leía a Galdós, yo debía tener 16 años, y lo leí aquí, en el camerino. Entonces, cuando a mí me ofrecen Tormento, ese personaje que yo leí, que por las noches lo leía sufriendo tanto junto a Tormento, a Desamparo. Y cuando a mí me lo ofrecen, yo decía, pero qué suerte tengo yo, que me pasa esto en la vida, ¿no? Entonces, Fortunata tiene algo de ahí también, de esa mujer madrileña, de esa mujer, incluso en el personaje de Fortunata, muchísimo más desamparada, muchísimo más inocente, muchísimo más. En televisión todo lo que se hacían eran esos estudios 1, rodados allí en estudio, con las 3 o 4 cámaras, grabadas en vídeo. Y cuando a mí me habla Mario para esto, me dice, lo vamos a rodar
con cámara de cine y como si fuese cine. Entonces, para mí, la sensación es de que yo estaba rodando una película muy larga durante 7 meses, porque era cine. Fue muy importante, realmente muy importante, y fue una producción que, a ver, yo digo, jolín, pues eso lo hizo Televisión Española, porque no era como ahora con otra productora, que no, eso era solo Televisión Española. Decidieron apostar, lo tenían muy claro con Mario Camus, muy claro, y Mario lo tenía no claro, lo tenía nítido lo que quería hacer. Previamente a que la serie se viera, saliera, hubo mucha controversia, porque hubo mucha gente que escribió que yo no era la actriz adecuada para hacer Fortunata. Que luego, cuando ya la serie se vio, todo fueron ahí premios y tal, para Maribel, para mí y tal. Bueno, pero mientras lo estábamos haciendo y tal, se habló como de que yo no daba el perfil de esa Fortunata. Bueno, yo, como siempre, he creído en el director, en todos los directores que me han dirigido. He necesitado, además, y sigo necesitando, creer que ese director es el que va a sacar de mí lo mejor. Yo me puse en manos de Mario, absolutamente, y de un guión que era perfecto, perfecto, cómo dibujaba cada uno de los, no solo a Fortunata, a Jacinta, a todos los personajes de la novela. Yo creí mucho en Mario, todo el equipo, en cómo Mario lo veía, Mario cómo eligió a cada uno de los directores artísticos para el decorado, para los trajes, cómo sabía a quién tenía en el equipo, ¿no? Todo lo bueno que le podían dar, y de hecho le dieron lo mejor. Le dimos todo lo mejor que teníamos cada uno. No hay nada que sea inocente, ¿eh? Y yo creo que la política está en todas partes. Hasta en la gente que dice, no, yo la política no. Yo soy apolítico, yo siempre he pensado, no lo sabes tú. No, está en todas partes. Entonces, el hecho de que estés trabajando en algo que tiene que ver con la comprensión de un determinado personaje, el entender a un determinado personaje, el tener empatía, a mí me parece que eso ya te coloca en un determinado lugar, ¿no? Entonces, si te llega un proyecto donde, a ver, puede ser una comedia y puede ser una historia romántica y de amor, pero yo siempre he creído que ahí hay maneras de contar las cosas. Igual que tú, una canción de amor se puede contar de diferentes maneras. Y puede ser una canción de amor horrorosa, asquerosa, empachosa, o puede ser una canción de amor fantástica. Entonces, todo depende de cómo lo cuentes. Esa es una obligación que sí tenemos que tener los actores, ¿no? Y de tener los ojos muy abiertos a lo que nos rodea, porque estás rodeado de gente con sus alegrías, sus preocupaciones, sus tristezas, sus anhelos, ¿no? Y luego eso lo tienes que plasmar. Ahora, lo que no tienes obligación es de tener que definirte. Porque ahora se habla mucho de eso. No, porque los actores dicen, mira, yo me he definido. Y además en épocas muy jodidas en este país. Pero yo no le pido a la gente que tenga que definirse, porque eso es una cuestión muy personal. Entonces, allá cada uno. Allá cada uno. Entonces, hay actores que solo con su trabajo se están definiendo. Y me parece tan válido. ¿Por qué le exiges algo más a ese actor? Es que se ha hecho muy poco cine musical en España. Dime,
qué película. Y luego y La corte de Faraón es muy especial porque es como si hicieras una comedia musical que no es, es una zarzuela, ¿no? Pero bueno, sería como comedia musical. Pero luego, ¿qué otras películas? Aparte de todas aquellas que se hicieron de cuando éramos niños y tal, muy poco, ha sido muy denostado, quizá porque igual que ha sido denostada la zarzuela, y fíjate ahora qué maravilla, ¿no? Todo depende de cómo se hacía, cómo se hizo, cómo se ha hecho y cómo se está haciendo. Entonces, en la medida en que eso, la zarzuela o la música dentro del cine nuestro, lo hagas con cuidado, cariño y respeto, pues no tiene por qué salir nada mal. Puede salir mal igual que sale una película, dices, y qué pena, pues vale, pues qué pena, ¿no? Pero es que no se ha hecho tanto. Yo tenía mucho trabajo como actriz en ese momento. Dirigir una película tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Es tiempo. Y yo, entre que tenía muchas ofertas como actriz y luego tenía que seguir cantando, o sea, no tenía, es que yo quería seguir cantando y haciendo giras y grabando discos. Yo decía, no puedo, y sobre todo sabiendo que yo no era directora de cine. Yo hice esto, vale, lo saqué, lo llevé adelante, lo saqué, tuvo éxito la película, mucho éxito, pero luego yo decía, de hecho a mí me volvieron a llamar para hacer la siguiente novela de Carmen. Y yo le dije al productor, eso yo ya lo he hecho. Yo quizá debería pensar en hacer otras cosas. Y yo pensé, pero tonta, ¿qué otras cosas? Si tú no tienes oficio de directora. Luego empecé a pensar, pues oye, yo tengo una historia ahí personal que podría, han ido pasando los años, que podrían, y no. Nunca me he sentado a escribirla y no me ha pesado, ¿eh? O sea, no me ha pesado, no. Nació entre 10 personas de la profesión, técnicos, director, actor y tal. Y después de esa primera reunión empezaron a contactarnos y nos juntamos un montón de gente. Fuimos al ministerio a decir, queremos hacer esto, montar una academia, pero esto como la de Hollywood. Bueno, pues más o menos, decíamos. Y se montó, Y ahí estábamos en los primeros Goyas que se dieron. Tanta gente estupenda, tanta gente que bueno, que ahora ya no están con nosotros y que ahora con motivo de que nos van a dar esta medalla a los que quedamos. Y de todos los que éramos como 80 y pico, pues solo quedamos 30 y algo. Y esto sí me da mucha pena porque, claro, me acuerdo de todos ellos, de todos los momentos que hemos compartido gracias al cine y me produce una sensación de pena y alegría. O sea, por un lado me entristece y por otro, qué alegría ver que la Academia ha llegado hasta aquí, ¿no? Con tanto peso. Ver que la gente, cuando llegan los premios Goya, gente que no es de la profesión, dice, pues tengo que ver los Goya. Dices, no es de la profesión, ¿no? Entonces, ya hay como, bueno, que ha cogido peso y entidad, y que es lo que pretendíamos, ¿no? Qué buena gente he tenido a mi lado que me han dejado hacer todo esto. Primero tuve unos padres desde el primer momento
que sin saber y en su ignorancia absoluta de en qué consistía la profesión, confiaron en mí, que yo ahora digo, ¿cómo fue posible eso? Confiaron. Y luego tuve la suerte de encontrar un compañero que me ayudó, que me potenció. Tuve la suerte de que, en fin, es que he tenido la suerte de tener gente a mi lado que además me ha estado diciendo, venga, vamos, tú puedes hacerlo. ¿Sabes? En los momentos en que, ay, yo no puedo, es que no puedo. Vamos, venga, dale. Y eso es muy importante, porque esta profesión ya sabemos que es de altibajos. Entonces tú te puedes ir animando, pero a veces el que tú te animes y tú te esfuerces a veces no es suficiente. Y si tienes al lado gente que sí, que te está diciendo, venga, tú puedes. Yo no he sido de esas actrices que dicen, ay, pues a mí me encantaría hacer en teatro tal personaje de Shakespeare, porque no, a mí me han ido llegando maravillas, porque puedo decir que he hecho de Shakespeare, he hecho cantidad de personajes femeninos y luego todas las heroínas clásicas las tengo casi todas hechas, ¿no? No, me han ido llegando personajes maravillosos. Entonces, no soy como yo voy, según me va llegando, pues voy pensando. Según me llega un guión, yo siempre, según lo leo, a mí me emociona. Si a mí me emociona, según lo estoy leyendo, tiene mucho ganado. Mucho ganado. Luego pues ya veremos si me siento capaz de esa emoción, ¿no? Pero yo no creo que haya personajes que me estén esperando. Bueno, depende de si un director quiere pensar en mí. Entonces no he hecho muchos castings, sinceramente habré hecho como 2. Lo que sí me ha ocurrido, y me ha ocurrido 2 veces, y no diré nombres, es estar preparada para incorporarme a una película, pero ya con vestuario probado y todo, y enterarme pocos días después que había otra actriz haciéndolo. Feo, ¿no? Y luego me volví a pasar años después con otra película. Y siempre he pensado, hay que ser valiente en la vida y poderle decir a un actor, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Me he equivocado y pienso que hay otro actor que pueda hacerlo mejor. Pero hay que tener esa mínima valentía, ¿no? Sí, están los noes y luego están los noes que tú sabes que tienes que aprender a decir, que eso sí es importante, ¿sabes? Mira, cuando somos de niños, cuando somos bebés y echamos a andar, y ya habla y ya dice que no, y estás en el momento ese que quiere, no, pero pues no. Los niños lo primero que aprenden es a no. ¿Por qué luego eso lo perdemos? Y somos incapaces de en un momento determinado decir, no, esto yo no lo puedo hacer. Pero no lo puedo hacer porque no me siento capacitada, porque no soy la persona adecuada, porque no me gustas tú, por ejemplo. Entonces, luego cuesta tanto trabajo y nos vemos haciendo cosas que no nos gustan, que... Entonces, yo siempre digo, joder, de pequeños todos hemos nacido con el no puesto. ¿Cómo podemos perderlo? Pero perderlo por completo, por lo menos quedarnos con algunos noes para cuando seamos mayores, ¿no? Es que va muy rápido, es verdad que va muy rápido.
Y a mí me gusta mucho la pausa, ¿eh? O el ir pausado, ¿no? Ni siquiera en las épocas mías de muchísimo trabajo y de encadenar un trabajo con otro y luego volver al teatro y luego hacerme... Siempre he necesitado como paso a paso, ¿no? Como calma. Entonces esto ahora a ver todo lo que pasa y como pasa tan rápido. Y lo peor de todo es que tú escuchas noticias que dices, ¡uff, qué barbaridad, pasan 3 días y no se vuelve a hablar de eso! Y dices, ¿pero qué ha pasado? Hace 3 días era todo vida o muerte, ¿y ahora qué ha pasado, no? Pues a lo mejor hace 3 días no era tanto, convendría seguir sabiendo qué ocurre con esa historia, el desarrollo, cuál va a ser el desenlace, como en una historia de cine, ¿no? Planteamiento, nudo, desenlace. Bueno, necesitaríamos un poco más de eso, ¿no? Y todo va tan rápido que a veces te cuesta mucho masticarlas, ¿no? Asimilarlas. Uf. Mi nieto, un día, muy pequeño, como con 4 años, se murió un amigo de la familia. Y le dijo a su madre, oye, mami, ¿tú tienes un cuaderno de estos en los que apuntas cada día lo que te pasa? Y dijo ella, sí, un diario. Dice, sí. Dice, ¿y tú vas a querer que cuando tú te mueras yo ponga, me he muerto? ¿No te encanta? Pues eso, me he muerto.